Muy buenos días, muy buenas tardes, ¿verdad? Bueno, por aquí estamos ya con ustedes nuevamente. Estamos aquí dando inicio al programa del padre Jorge Román. Preguntas y respuestas. Y bueno, le damos la bienvenida. Padre, ¿cómo ha estado en este Pues he día? estado feo, pero con mucha personalidad, qué caray. Eso es, Juanita, para sí. no romper la tradición, quiero decirte que andas muy elegante y te ves muy Ah, bien. muchas gracias, ¿Y padre. por qué les ¿Y digo usted? eso a todas las conductoras? Pues porque Ajá. se lo merecen. ¿Y Muy usted bien. cómo anda? Bien, Mickey Mouse, ¿verdad? Sí, sabes que ya lo había dicho, el que inventó a Mickey Sí, Mouse fue Cuauhtémoc, cuando le sí. quemaban los pies, dijo Mickey Mouse los pies. Bien. Y ahí vemos la mano santa de María Portillo que hace maravillas aquí. Muchísimas Sí, gracias, le María damos Portillo. gracias a Dios por ella, sí. Quiero aprovechar para mandarle un saludo muy afectuoso a un querido compañero, sacerdote y amigo que entramos juntos al seminario. Él actualmente está convaleciente, le ha ido rete mal el pobrecito, pero siempre ve la vida con muy buen humor, que es mi querido compañero y amigo, el padre Antonio Pinal Castellanos, que es un radioescucha, que nos escucha desde Cuernavaca, Morelos. Así que, mi querido Toño, saludos para ti, ¿eh? Y ya sabes que te quiero un chorro y dos montones. Ujú. Eh, Jehová, no Dios, sino más bien Jehová, un miembro de la estación de radio, me Sí, pidió sí, que sí. le recordara que están en campaña aquí en la estación de radio para recaudar fondos, ya que este programa no tiene patrocinadores y Así. los patrocinadores son ustedes. Así que, por favor, para que esta estación de radios continúe evangelizando y continuando entreteniéndolos, informándoles, educándoles y difundiendo la palabra de Dios, necesitamos que ustedes sean nuestros patrocinadores. Así podremos ajustar para poder pagarle el salario a Juanita, que cobra un chorro y dos montones. No, recordemos que todos son voluntarios y que ejercen su Sí. tiempo y su dedicación para que este programa llegue a ustedes. Pero la estación de radio tiene gastos, un promedio de $30,000 al mes, y eso depende de la cantidad que ustedes puedan aportar. Así que si alguien hace un cheque por $30,000, ya la hicieron en esta estación. Si no, cuando menos $1 o 5,000 millones de dólares, lo que ustedes gusten dar, pueden mandarlos entrando a la página de la estación de radio, que es unidosporcristoymaria.org. Allá hay una conexión que dice donar y pueden ustedes donar en línea con su tarjeta de crédito, o pueden mandar su cheque o money order a la dirección que nos va a dar Juanita, o llamar por teléfono a la estación de radio o a la librería y donar por medio de tarjeta de crédito. ¿A qué dirección deben de mandar su cheque, Juanita? Si la pueden hacer al PO Box 3193, Modesto, California. Vamos a ver aquí el A código, ver, es pero más, 9, a ver, sí, espérame tantito. sí, P.O. Box sí, 3193. y 95353 el código postal. en Modesto, California, otra Modesto, vez el California, código. sí. 9, déjame verlo aquí por aquí. Porque ahora no lo preparé, 95353. Perfecto. O pueden ustedes llamar por teléfono. ¿A qué número, Juanita? Sí, al 209-225-2317. Otra Aquí, vez, porque lo dijiste muy rápido. sí, 209-225-2317. Aquí estamos para contestarles. Tenemos aquí 3 líneas y en alguna de ellas ahí vamos a contestarle con mucho gusto. Fíjate qué bonito. Ustedes llaman y se van a poner en línea. O sea, Sí, tienen que ir al así gimnasio. es. Pero también pueden llamar a la librería. ¿A qué número? Claro que sí, 408-8358 con la área 209. Por favor, ayuden para que esa Sí, estación siga difundiendo la palabra de Dios. Bueno, resulta que la Basílica de Guadalupe está cerrada. Fíjense qué cosa. sí. Y no es porque sea un acto de egoísmo, sino más bien porque queremos proteger a los feligreses. Eh, pero cada año tenemos esa tradición. Bueno, acuérdense que la Virgen de Guadalupe no está solamente en el Tepeyac, sino en cada hogar. Platicaba con César Chávez,
no el boxeador, sino más bien el líder de los trabajadores. Tuve oportunidad de conocerlo. Y después de haber visto los documentales y la lucha que él tenía, yo le pregunté, ¿llevas la Virgen de Guadalupe para emular a Miguel Hidalgo porque eres católico? ¿Por qué razón llevas la imagen de la Virgen de Guadalupe en las luchas? Y me dijo, fíjate que la Virgen de Guadalupe, más que católica, es mexicana, porque donde hay un hogar mexicano está la imagen de la Virgen de Guadalupe, y todos los mexicanos llevan la Virgen de Guadalupe en su corazón y por lo menos la llevan en su cartera. Alguien que quería pasar a México en migración le dijeron, bueno, ¿traes algún documento? No, no traigo. No, ninguna identificación o algo que te acredite como mexicano, no. ¿Puedo ver tu cartera? Sí. Le enseñó la cartera y vio ahí que traía la Virgen de Guadalupe. Dice, eres mexicano, pásale. Es verídico esto, eso pasó hace muchos años. Bueno, hoy en mi parroquia teníamos permiso de celebrar la misa afuera en la calle, digo, en el estacionamiento, pero se pronostica una nevada el día de hoy y mañana y el domingo. Así que como va a estar nevando fuertemente, pues sería muy incómodo celebrar la misa en medio de la nieve o de la tormenta de nieve que tengamos. Entonces tuve que guardar las sillas otra vez en su lugar ahí dentro del templo, pero no podemos tener la misa dentro del templo, así que nos vemos en la necesidad de cerrar la iglesia y tener Sí. la celebración hoy de las mañanitas guadalupanas a las 11:30 de la noche a puerta cerrada. Solamente va a estar el coro, media hora de cantos a la Virgen y a la medianoche la celebración de la Santa Misa. Ni modo, es un año diferente, es un año en el cual tenemos que sacrificarnos, tenemos que cooperar entre todos para que muy pronto, y Dios mediante, no tengamos que lamentar que por ir a la Virgen de Guadalupe nos contagiamos y algunos hayan muerto, sino más bien que va a haber muchas celebraciones más de la Virgen de Guadalupe, de Navidad y todo, en la cual podamos participar todos. Quiero platicarles los antecedentes que se dan para la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y eso nos vamos a remontar a más o menos 1200 años antes de Cristo. Resulta que existe una leyenda que está escrita en el Código Martinicense, donde se menciona que después de haber sido creada y destruida la humanidad en 4 ocasiones, que una fueron hechos los hombres de barro, pero llegó la lluvia y los destrozó. Otros fueron hechos de maíz y los tigres se los comieron, los leopardos se los comieron. Fueron hechos de madera, pero al ofender a los dioses fueron quemados y finalmente surge el, el quinto sol, el sol en movimiento. La leyenda dice, cuando aún era de noche, cuando no había luz, los dioses se llamaron, se convocaron los unos a los otros allá en Teotihuacán. Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Se convocaron los dioses y dijeron, es necesario que haya vida. Y para esto necesitamos que haya el sacrificio de alguien, que se sacrifique para que haya vida. Entonces eligió a Tecuchistecatl, el señor de los caracoles, un dios rico y un dios poderoso. Pero asimismo se ofreció Nanahuatzin, el buhocillo, el dios pobre, el andrajoso, y todos se burlaron de él. Había que hacer sacrificios pinchándose con agujas de maguey, ofreciendo bolas de obsidiana y presentando plumas de colibrí. Sin embargo, Tecuchistecatl, el dios rico y presumido, ofreció plumas de quetzal, se ofreció bolas de oro y se pinchó con agujas de plata. En el momento en que había que hacer el sacrificio y lanzarse a la hoguera, Tecuchistecatl tuvo miedo y sin pensarlo 2 veces, Nanahuatzin, el bolsillo, el dios pobre y andrajoso, se lanzó al fuego y ascendió a los cielos en forma de un sol radiante y resplandeciente.
Denme un segundo, déjenme quitar aquí este teléfono para que no nos delata. Ahora sí, ya lo callamos. Ya lo ando buscando acá, padre. Es el de usted. Bueno, entonces estábamos con que Nanahuatl surgió al cielo como un dios, como un sol resplandeciente y hermoso. Entonces, en Tecuchistecatl, sintiendo envidia, también se aventó al fuego y surgió como un astro resplandeciente con la misma intensidad. Pero los dioses dijeron, no, no es bueno que los dos brillen con la misma intensidad si uno ha sido un cobarde. Por eso uno de los dioses tomó un conejo y lo aventó para apagar la luz de ese sol cobarde. Y es por eso que la luna, que es el astro con la luz apagada, si ustedes se fijan, tiene la forma de un conejito como el de la marca de unas baterías, así de lado, y es por eso que tiene esa forma de conejo, según la leyenda de los soles. Bueno, ya había los dos astros, el sol y la luna, pero era necesario que hubiera movimiento. Y es por eso que todos los dioses se aventaron a la hoguera, el águila quemándose completamente, por eso su color negro, el jaguar apenas se llegó a manchar, por eso su piel manchada, y por eso los hombres se llamaron Masehualis, es decir, los merecidos de los dioses, porque habían merecido el sacrificio de los hombres, de los dioses para tener vida. Sigue la leyenda diciendo que Nicantecutli, el señor de las tinieblas, el señor del subsuelo, sintiéndose envidioso por que se adoraba más al sol, al día, quiso destruir a la humanidad y metió a los padres de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, fíjense qué bonito, Quetzalcóatl, es decir, lo más divino y lo más humano, el quetzal, que vuela alto, y el coatl, la serpiente, que se entierra dentro de la tierra en su profundidad como lo más verdadero, lo más fuerte. De hecho, es la raíz que se entierra en el suelo. Por eso, raíz es verdad. Cuando hablas con verdad, se decía, hablas con raíz, es decir, es lo más verdadero. Y lo más verdadero, lo más terreno con lo más divino se unen en Quetzalcóatl. Bueno, pues la leyenda dice que Quetzalcóatl fue a rescatar los restos de sus padres que estaban en el Mitlán, que son Chimalma y que son Mixcoatl. Mixcoatl no es la señorita Pato, esa es Mixcoac, no es Mixcoatl, que es la nube, la serpiente de nube. Y Chimalma es la de las manos de escudo, que hay una leyenda muy bonita, les voy a platicar después de eso. Quetzalcóatl entra al Mitlán y habla con Micantecutli y le dice, quiero los restos de mis padres. Dice, te los daré si haces sonar mi caracol. Dice, pero tu caracol no tiene agujero. Dice, pues, it's up to you. Sin embargo, los gusanos horadaron un agujero en el caracol y las abejas hicieron que sonara. Y en ese momento de distracción de Micantecutli, Quetzalcóatl tomó los restos de sus padres y se los llevó. Pero Micantecutli dijo, señores del Mitlán, de veras Quetzalcóatl se lleva los restos divinos. No se lo permitáis. Y entonces mandó una serie de codornices que atacaron a Quetzalcóatl, le picaron los ojos, tropezó con su nahuali, su perrito, y cayó y murió Quetzalcóatl. Sin embargo, resucita Quetzalcóatl, fíjense qué bonito, y sale del Mitlán llevando los restos divinos que ya estaban revueltos. Y entonces, queriendo ponerlos en orden, dijo, ahora no sabremos si los que nacen serán hombres o mujeres. ¿Qué haré, nahuali mío? Lo consulta con su perro. Y fíjense que es palabras más sabias del nahuali, que son muy típicas de los mexicanos. Dijo, puesto que la cosa ha sido así, que salga como sea. Pues total, ahí se va, ¿no? Bueno, entonces Quetzalcóatl se rasga su miembro y vierte la sangre sobre los restos divinos, de tal manera que con esa sangre derramada
Sobre estos restos surge una nueva humanidad. Por eso se confirman como los humanos, como los Matsehualis, los merecidos de los dioses. Tiempo después, cuando Teotihuacán desaparece por el año 900, surge la cultura de los toltecas, que era la cultura del perro. Y allí el rey era Mixcoatl. Aquí se confunde la leyenda con la historia. Mixcoatl, la serpiente de nube, que un día fue de cacería allí cerca de Cuernavaca, al Teposteco, y encontró una aparición y empezó a dispararle flechas, pero esta mujer era karateca y entonces desviaba las flechas con las manos. ¡Ya! ¡Ah! Entonces le puso Chimalma, la de las manos de escudo. Y entonces con ella tuvo un hijo que nació en el año 1 Caña y se llamó nuestro príncipe 1 Caña, Seacatl Topitzin. Y resulta que Mixcoatl fue derrocado por un tirano y tuvo que huir, pero le encomendó a su hijo a un sacerdote dedicado a la divinidad de Quetzalcóatl. Cuando Seacatopitzin creció, se hizo sacerdote de Quetzalcóatl y agregó su nombre, Seacatl Topitzin Quetzalcóatl, nuestro príncipe 1 Caña, serpiente emplumada. Seacatopitzin Quetzalcóatl derrocó al tirano y ocupó el reino de Tula, el reino de los toltecas. Ahí él se dedicó a son los descubridores y los inventores del cemento. Por eso hay una marca de cemento que se llama Tolteca, precisamente es el regalo de México al mundo, el cemento. Él se dedicó al comercio, la cultura tolteca fue muy próspera, por eso pasaron a llamarse de la cultura del perro a ser los constructores. Eso era la cultura tolteca. Seacatopitzin Quetzalcóatl hizo un reino de justicia y él intuyó que existía nada más un solo Dios, el Tlaquenohuaque, se lo repito, Tlaquenohuaque, el Dios del cerca y del junto. Es un único Dios que no le gustan los sacrificios humanos, que ama las mariposas, las serpientes y los poemas, de tal manera que él concibe ese Dios único. Se mezcla la historia con la leyenda y se dice que Micantecutli, disfrazado de anciano, le ofreció pulque a Seacatopitzin y Seacatopitzin bebió el pulque y una vez emborrachado le presentó unas diablezas muy sexys con las que tuvo intimidad, y cuando cobró conciencia y se dio cuenta que había roto sus votos de abstinencia y de continencia, se sintió muy avergonzado y dijo que no era bueno para su pueblo ver a su príncipe que había fallado y había traicionado a su pueblo. Y decidió salir y pasó por el Cerro de la Estrella, el Zicantépetl, donde hoy se hacen las celebraciones del Viernes Santo allá en Ixtapalapa. Ahí recogió los restos de sus padres, Chimalma y Mixcoatl, y se lo llevó hacia Veracruz, donde salió en una embarcación y prometió que regresaría en el año 1 Caña, con hombres blancos y barbados, en casas flotando sobre el agua, para hacer del reino de la náhuatl una sola nación. Da la casualidad que por ese año, en el año 991, en Yucatán, aparece la versión maya de Quetzalcóatl, que es Cuculcán. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito al año 1 Caña. Resulta que el año 1 Caña, que es cuando iba a regresar Quetzalcóatl, es el año de 1519, cuando en las costas de Veracruz se ven 3 navíos, casas flotando sobre el agua, perdón, varios navíos, no 3, varios navíos que desembarcan en las costas de la Villa Rica de la Veracruz, que así le puso Hernán Cortés, y dieron un espectáculo nunca antes visto. De los barcos descendieron hombres extraordinarios, hombres que eran hombre y caballo, o sea, los caballos no existían en América,
y vieron que se levantaba un tinglado, donde Hernán Cortés se sentó y todos los soldados pasaban y le hacían reverencia a Hernán Cortés. Eso para hacer ver quién era la autoridad a los mexicanos que estaban viendo. Pero después los últimos en embarcar fueron los misioneros que venían, los monjes, a los cuales Hernán Cortés se bajó de su trono, se inclinó y les besó los pies. Eso fue algo impresionante, es decir, que hasta la autoridad se rendía ante estos hombres vestidos humildemente y que era la cruz que ellos que traían. La noticia le llegó a Moctezuma, que era el emperador, y como se estaba esperando la llegada de Quetzalcóatl, pensaron que sería Quetzalcóatl. Las noticias volaban rápido de Veracruz a la Ciudad de México, a Tenochtitlan, se hacían 8 horas en carrera de relevos. ¿Por qué? Porque Moctezuma le gustaba comer el pescado fresco de Veracruz, entonces el pescado fresco se envolvía en hojas de plátano, se le ponía arena fresca alrededor para conservarlo fresco y se llevaba el cargamento a toda velocidad con relevos que hacían que llegara en término de 8 horas para que Moctezuma pudiera comer el pescado fresco de Veracruz. Entonces, ellos también eran los mensajeros que comunicaban la noticia. Moctezuma inmediatamente mandó que fueran a recibirle con honores a Quetzalcóatl. Y entonces le llevaron flores y le llevaron plumas de quetzal, le llevaron regalos de oro. La palabra oro en náhuatl es estiércol. Se consideraba que era el estiércol de los dioses. Era solamente para motivo de ornamento, pero no tenía ningún valor comercial. Es decir, no tenía ningún valor. Recordemos que la moneda era el cacao. Cuando le presentan las frutas, las flores, las plumas de quetzal, que era lo más valioso, a Moctezuma, a Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, narrador de la conquista de la Nueva España, dice que nunca habían visto un saludo más curioso, que los naturales del lugar tomaban flores del campo, se las acercaban a la nariz y se inclinaban ante ellos. Y es que apestaban a rayos, porque después de meses de navegación y sin bañarse, pues olían horriblemente. Y los mexicanos eran muy limpios, se bañaban hasta 3 veces al día. Entonces, no estaban acostumbrados a esa peste horripilante de aquellos europeos que no se bañaban. En primer lugar, les decepciona porque la divinidad está rodeada de gratos aromas. Y sin embargo, otra cosa que les decepciona es que no aprecia las plumas de quetzal, pero toma el estiércol de los dioses, que es el oro, y no aprecia lo que se le presenta. Bueno, aquí empieza este encuentro de Europa con México. ¿Y a qué se debe que les platique esto? Algo muy interesante. En Texcoco hubo un príncipe poeta que se llama Nezahualcóyotl. Él llegó a concebir, al igual que Seacatopitzin, la existencia de un solo Dios. Seacatopitzin le llamó el Tlaquenohuaque, el Dios del cerca del junto. Sin embargo, Nezahualcóyotl le llama el verdadero Dios por el que se vive, el Ipalmenohuani. De tal manera que le escribe 64 salmos tan hermosos como los de Salomón. Y vale la pena que los busquen. Son unos salmos a ese Dios verdadero por el que se vive. Bueno, los mexicanos estaban acostumbrados a un tipo de guerra que eran las guerras floridas, en las cuales no se moría nadie, sino que era más bien el encuentro, el buscar realmente sacrificios a los dioses. Era un honor ser sacrificado a los dioses, no se daba lo peor, sino lo mejor. Bendito sea Dios que no nací en ese tiempo, si no me hubieran sacrificado, ni modo. Entonces, en las guerras floridas había un código de conducta en el cual no se mataba al sacerdote o al tlatoani, al rey que representaba a Dios, porque era crear la ira de los dioses
en contra del otro pueblo. De hecho, era una guerra en la cual no se mataba, sino que se tomaba prisioneros. Era un código de conducta que había. Todo esto les estoy explicando porque cuando Hernán Cortés llega a la calzada de Iztapalapa y llega a lo que hoy es 20 de noviembre, donde ahí está marcado el encuentro de Moctezuma con Hernán Cortés y que lo recibió en esa bella ciudad de Tenochtitlan, que Bernal Díaz del Castillo dice que no se había visto en ningún país, en ningún lugar, ni en Venecia, una ciudad tan hermosa como la Tenochtitlan. Las calles perfectamente delineadas, los canales de agua, el colorido que había. Entonces, Cortés fue bien recibido y hospedado en el palacio de Moctezuma. Llegó un momento en que Cortés fue a los volcanes del Popocatépetl y el Ixtaccíhuatl, lo que se conoce hoy como Paso de Cortés, a recoger azufre para fabricar pólvora. Dejó a su cargo a Pedro de Alvarado, y Pedro de Alvarado, un hombre sin escrúpulos, aprovechó una festividad de los aztecas en la cual les lucían oro y joyas y plumas y demás, donde hizo una masacre y robó el oro, robó talegas de oro y tuvieron que huir. De hecho, en la Ciudad de México hay una calle que se llama Puente de Alvarado, porque ahí Pedro de Alvarado brincó con la espada, con la lanza, sirviéndose como salto de garrocha hacia el otro lado. Se conoce tradicionalmente como Puente de Alvarado. Cuando llegó Cortés y se dio cuenta de esa masacre que había creado Pedro de Alvarado, tuvo que huir a Tacuba, donde existe un árbol todavía, un ahuehuete, donde lloró Hernán Cortés, se conoce como el árbol de la noche triste. Y es que lloró Cortés porque esa conquista que pensaba hacer con honor, con amor y demás, gracias a Pedro de Alvarado ya no fue posible. La hermosa Tenochtitlan que él quería preservar para que la viera Carlos IV y que viniera a México, tuvo que ser bombardeada y tuvo que ser destruida. Bueno, ¿qué sucede con el orgullo de los mexicanos que al morir se convertían en dioses? Sus dioses los habían abandonado. Ahora los que eran amos eran ahora esclavos de aquellos conquistadores que les confundía la espada que traían, porque en forma de cruz la espada decían, por Dios, por mi rey y por España. Besaban la cruz, la volteaban a cortar cabezas. Sin embargo, les sorprendía que aquellos hombres humildes, con vestimenta larga, que tenían una cruz y de madera sin filo, era capaz de detener el acero de las espadas de los conquistadores. Y que ellos, contrariamente a esos guerreros conquistadores que dominaban y que hacían imponer su fuerza, sin embargo, se sometían a la fuerza de estos hombres que traían una cruz de madera y que hay mucho de la leyenda negra. No podemos juzgar la historia con ojos del siglo XXI. Hay que ver las circunstancias que se dieron en ese entonces y demos gracias a Dios que fueron los españoles los que nos conquistaron, sino muchos de nosotros no estaríamos aquí, como sucedió con los ingleses, que exterminaron a los americanos de este lugar, los pusieron en reservaciones, los esclavizaron, los redujeron completamente. Sin embargo, los españoles se mezclaron con los mexicanos y surge esa raza mestiza. Respetaron en mucho nuestra cultura y además nos aportaron lo mejor de la cultura europea y entre ellos nos dieron la fe. Sin embargo, existía ese resentimiento de los mexicanos. 10 años después de la conquista y de ese sometimiento, hablábamos el otro día acerca de Cuauhtlatoatzin, el que habla como aguililla, que fue bautizado junto con una multitud de mexicanos más por Hernán Cortés, por eso se llamó Juan Diego Cortés, junto con su esposa que fue bautizada con el nombre de María Lucía. Cuando murió su esposa, él se fue a Cuautitlán, a
Cuautepec, Tulpetlac, que es donde vivía el tío Juan Bernardino, y fue a ayudarle en sus campos. Sin embargo, él iba frecuentemente a Tlaltelolco a recibir las enseñanzas que les daban los frailes. Ese día, quiero decirles que en la cultura mexicana, una cosa no puede existir sin la otra. Es decir, no puede existir lo negativo sin lo positivo, el norte sin el sur, ni el este sin el oeste. Por eso debe de haber un punto de equilibrio. Las pirámides no tienen 4 lados, tienen 5 lados. El quinto lado es la parte de encima que da equilibrio a todo. No puede existir el hombre sin la mujer, no puede existir la muerte sin la vida, ni la vida sin la muerte. Es decir, debe de haber puntos de equilibrio. Es por eso que tiene una razón de ser. Cuando Cuauhtlatoatzin, Juan Diego, va rumbo a Tlatelolco para recibir las enseñanzas de los frailes, pasa por la nariz del cerro, el Tepeyacatl. Era un 9 de diciembre de 1531, cuando oye cantos de aves, siente un ambiente cálido y ve la aparición de una mujer vestida de sol, que el sol surge de ella, parada sobre la luna, y que le habla en su propio idioma, en náhuatl, diciéndole: Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijitos. Se sorprende Juan Diego y le contesta muy al estilo mexicano: señora y niña mía, la más pequeña de mis hijitas. María se presenta como la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por el que se vive, la Madre de Ipalmenowani. Recuerden que este es el nombre que le dio Moctezuma y que es un Dios único y que no es extraño para Juan Diego. Ella se presenta también con los nombres que se le da a Dios: Tlaquenohuaque, el Dios del cerca y del junto, el Dios que camina en el cielo, el Dios, el creador de la gente. Da esos nombres y le dice que es su voluntad que vaya con el obispo y le comunique que la reina del cielo quiere que se le haga una casita en ese lugar para oír las necesidades de sus hijos, para oír sus querellas y para poder atenderlos y ser consuelo de sus corazones. Conocemos la historia, por eso no hice tanto énfasis en ella. Juan Diego va con el obispo, no le permiten entrar, pero finalmente el obispo lo recibe, y cuando Juan Diego le empieza a platicar, a mí si me platica alguien que se le apareció la Virgen y que quiere que el padre Jorge deje de fumar, le voy a decir: mira, dile a la Virgen que me lo diga personalmente. Entonces, de la misma forma, el obispo, Fray Juan de Zumárraga, tenía toda la razón de no creerle. Le dice: mira, ven otro día, te escucho con más calma y ya no vengas con pulquitos, ¿eh? O sea, pensó que estaba borracho o alguna cosa así. Juan Diego va con la Virgen y le dice: pues no me creyeron. ¿Cómo crees que me van a creer si yo no ando por esos lugares? Yo no tengo ni voz ni voto, soy tabla, soy hoja, soy cola. No me van a creer. Manda a uno de los catrines, de los elegantes, de la gente sabia y entendida para que los escuchen. Y María le dice: mira, yo tengo muchos servidores, pero es mi voluntad que seas tú el más pequeño de mis hijitos el que cumpla con este mandato. Entonces ve otra vez y va otra vez al día siguiente y tampoco le hacen caso. Y el obispo le dice: bueno, es que yo quiero tener alguna prueba de que realmente me estás diciendo la verdad. ¿Y qué prueba quieres, señor obispo? Dice: la reina del cielo sabrá qué prueba me va a dar. Entonces le comenta a la Virgen, dice: bueno, ven mañana. Ya era el 12 de diciembre, el 11 de diciembre. Ven mañana temprano y acá te daré la prueba. Resulta que el tío de Juan Bernardino se estaba muriendo. Y es muy importante desde la cultura prehispánica que era importante confesar los pecados a un sacerdote de una divinidad que se alimentaba de los pecados para poder entrar libre al mundo que le correspondía, al paraíso que le correspondía. Entonces Juan Bernardino quiere no morir en pecado y manda a Juan Diego que vaya a traer un cura.
Entonces, al pasar por la nariz del cerro, el Tepeyacatl, dice, no, si paso por la cima como acostumbro, me va a salir la señora del cielo y me va a entretener. Mejor le doy la vuelta. Y entonces pasó por el otro lado del cerrito, por cerca de, si ustedes conocen el Cerrito de Guadalupe, cerca de donde está el Pocito, la capilla del Pocito, ahí cerca, enfrente del Pocito, en el cerro, está un pilar donde conmemora el lugar donde se apareció la Virgen. Pero le sale a su encuentro y le dice, Juanito, Juan Dieguito, where are you going? Digo, para los que no entendieron el náhuatl. Y Juan Diego dijo, ya, me cayó el chagüiste. Y dice, ¿cómo estás, señor, niña mía? ¿Amaneciste bien? ¿Descansaste? Ya me voy. Dice, güéremene, chato. ¿Cuál es tu prisa? Pues no, estás tú para saberlo, ni yo para contarlo, pero resulta que mi tío Juan Bernardino ya se quiere petatear, ya quiere colgar los tenis, ya quiere entregar el equipo. Y María de Guadalupe le da un reproche muy bonito que está escrito ahí a la entrada de la Basílica de Guadalupe. Un reproche muy bonito. En otras palabras, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Le dice, ¿y acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Fíjense qué bonito. Muchas veces nos parecemos a las moscas que están dándose de golpes contra el vidrio, cuando que podrían volar tantito y encontrar la ventana abierta. Entonces así estamos queriendo resolver las cosas nosotros mismos cuando no nos acordamos que tenemos a María Santísima que nos dice, ¿y acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Entonces ve a cumplir con mi mandato, tú haz lo que debes de hacer. Con fe, María Santísima intercede ante Dios por nosotros y Jesús no le niega nada a su mamá. Así que fue al cerro donde encontró rosas de Castilla que no existían en México y que no se dan en invierno. Y él pensó que ya era el signo que le pedía María de Guadalupe. Cargó su tilma con las flores, María las tocó y fue a cumplir con su mandato con el obispo. No quiso enseñarle a nadie lo que traía y fue con el obispo que ya finalmente lo recibió, donde tiende su tilma para recoger las flores y acomodarlas, cuando ve que el obispo se arrodilla y él piensa, caray, era el signo que pedía la Virgen, las rosas, pero ve que en su tilma se manifiesta la imagen que conocemos. Y se manifestó como una fotografía Polaroid, de esos que había antes. Los niños de hoy ya no las conocen, pero tomaban la fotografía, veías la fotografía, sacaba así como si te sacara la lengua, y aparecía la fotografía y poco a poco se iba manifestando ahí la fotografía que había revelado. Entonces, ese es el milagro de la tilma. Y esa tilma es un documento, un códice vivo, porque en este códice de la Virgen de Guadalupe vemos una imagen de una mujer que no es ni española ni mexicana, sino todo lo contrario. Es la imagen de la nueva cultura, de la nueva mezcla de Europa con América. Es un signo bellísimo. El sol surge de ella, no es que esté atrás de ella, sino que surge de ella. A mí me sorprende mucho la claridad en torno a su cuerpo, que es mucho más blanco que el color de la tilma. Aquí es mucho más blanco que esto. Entonces surge de ella la luz. Es una imagen de una mujer embarazada. Por eso trae esta cinta negra en torno a su cuerpo, que significa que está esperando bebé. Es decir, trae el centro, es Cristo, es una figura cristocéntrica. Aquí tiene un signo en el ombligo precisamente, tiene el signo de una flor con los 4 pétalos y el centro. Significa que lleva a Dios en sí. Tienen las manos juntas, pero una es más clara que la otra. El signo de la unión de Europa con América, uniéndose a nosotros. Lleva el color del agua y el color del fuego, agua y fuego coexistiendo. Lleva el manto de las estrellas, pero ella lleva el sol. Es decir, la noche y el día se unen. Está parada sobre la luna. La luna, México, significa el ombligo de la luna.
Ella vino a aparecerse en México. Por otra parte, vemos la costura en que cruza, si se fijan bien, aquí está la forma de la costura de la tilma, de aquí saca. Es decir, que no es un material propicio para la pintura, y sin embargo en ello se manifiesta todo. Tiene una rodilla doblada porque le explicaba que Dios baila la creación. La danza y Dios van unidos en la cultura mexicana. Es decir, la danza existe en tanto que hay quien baile. Cuando el danzante deja de bailar, ya no existe la danza. Aunque siga la música, ya no hay danza. Entonces María danza la creación, baila al ritmo de la creación. Es decir, lleva a Dios, que es el creador de todo. Eh, es un códice vivo, y por otra parte, estos adornitos en realidad es escritura náhuatl. Una flor bajó al cerro y todo el cerro floreció. Es decir, tiene mucho más explicaciones al respecto, así que es una obra maravillosa. Se han hecho análisis, el tipo de pintura es algo no existente, es esencia propiamente de rosas, así que es algo maravilloso. El por qué viene María de Guadalupe y por qué creo fielmente en esa aparición es porque viene en un momento histórico a unir precisamente, a darnos a conocer a su hijo. Así como María de Nazaret fue a Ain Karim a visitar a su prima Isabel, una viejita que estaba dando a luz a Juan el Bautista, y sirvió atendiéndola. Sabía que México estaba sufriendo dolores de parto ante la nueva cultura, y vino a darnos a su hijo. Vino a visitar esa misma María de Nazaret que va a Ain Karim, vino también al Cerro del Tepeyac a entregarnos a su hijo, Ali Palmenowani. Es una figura cristocéntrica. El centro de la imagen es más luminosa que su cara o que los pies. Lleva a Dios y nos trae a Dios aquí, a América, a los americanos. Nació en América, en México, y eso es lo que significa que María de Guadalupe está presente con nosotros. Así que no tenemos que ir al Tepeyácatl, podemos desde nuestro hogar recibir esas gracias y manifestar nuestro amor a María de Guadalupe. Así que es un programa muy especial el día de hoy. Mañana, por favor, participen devotamente. Y gracias, Juanita. Hoy no te dejé hablar, ni dejé hablar a nuestros amigos, pero creo que era muy importante el hablarles acerca de este acontecimiento guadalupano. Y si somos guadalupanos, sigamos el ejemplo de lo que María de Guadalupe nos vino a traer, que es a Cristo. Es decir, María es nuestra madre muy querida, pero nos presenta a Cristo. Por eso en la Basílica de Guadalupe el centro es una cruz dorada, que es Cristo, y a un lado de la cruz está la imagen de la tilma guadalupana. ¿Ok? Pues muchísimas gracias, mi querida Juanita. ¿Algo más? Padre, vamos a dejar, tenemos aquí 2 preguntas, pero las vamos a guardar para primeramente Dios el lunes. Por el tiempo, ¿verdad? Que ya se cubrió, pero mire, le damos las gracias a todos los que están allí por medio del Facebook, les damos las gracias, y los que tienen preguntas se las vamos a dejar para el próximo lunes. Muy bien, sí, ahora quise hacer énfasis en esta historia guadalupana, y ya las preguntas las tenemos el lunes, Dios mediante. Sí. Muchísimas gracias, mi querida Juanita, y muchas gracias, gentil auditorio, Dios mediante. El lunes estaremos con ustedes, y que pasen, que se cuiden, que se protejan, que recuerden que es muy importante tomar muy en serio esta epidemia, porque no se confíen ni bajen la guardia. Usen la mascarilla, mantengan la sana distancia, lávense las manos, y no se reúnan, por favor. Ya los que están en casa, que bueno, comuníquense por WhatsApp, por YouTube, por Facebook, por teléfono. Es una forma de estar cercanos, aunque distantes, pero ya habrá más Navidades, ya habrá más Años Nuevos, ya habrá más festividades en las que podremos estar todos juntos nuevamente. Tómenlo muy en serio. Y que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Que pasen una feliz fin de semana. Padre, le quiero mencionar, tal vez usted ve ahí los comentarios, entonces le quiero dar gracias a todos ellos que están allí y pues que aquí tenemos sus preguntas el próximo lunes, como le había dicho, y pues gracias por todo. Muchas gracias, Juanita. Que Dios te bendiga y que Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias. Gracias. Igualmente, cuídense mucho. Oye, ¿ya no cerraste? No.